pertenecía, pues se tuvo que ir a otro lugar, pero aquí está. Amén. Pues todos nos paramos y todos vamos a orar por él con nuestra mano derecha, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien se derrame en este momento a través de su boca, que tome control de él y que la fuerza del Espíritu Santo en este momento caiga sobre él, que se siga derramando, que siga tocando, que a través de los labios de nuestro hermano Regino salga esa palabra, la palabra de nuestro Señor, y que penetre en lo más profundo de nuestro ser como esa espada de doble filo, que toda muralla, todo muro que haya en nuestro corazón sea derribado a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Que nosotros hoy este día podamos recibir esa bendición del cielo, que este día nosotros nos vayamos convencidos de la conversión, convertidos en el amor de nuestro Señor Jesús y mirando la gloria de Él a través de nosotros, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, toma control de tu Hijo, de tu Hijo Regino. Toma control de él, Señor, y que cada palabra que salga de sus labios, Señor, sea tuya. Llénalo de tu paz y de tu amor, mi Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Gracias te damos por la vida de Regino, Señor. Gracias por la vida de su familia. Bendícelo, Señor, en lo que él necesite en este momento. Gracias, Padre del cielo, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, envuélvelo en tu santo manto. Amén. Se pueden sentar. Como dice la hermana Minerva, pues aquí nacimos, ¿verdad? Cuando estábamos, mi esposa y yo vivíamos aquí y fue cuando Dios tocó nuestra vida y dijimos un día tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que seguir a Dios y fue en esta iglesia en la cual comenzamos, hace 25 años ya. Y bueno, seguimos en el caminar y seguimos agradecidos con Dios y con nuestra Santísima Madre María, porque mi conversión fue a través de María. Ella fue la que se me presentó cuando en aquel encuentro, me voy a decir rapidito, en aquel encuentro yo no me podía entregar al Señor porque Satanás me tenía bien agarrado, pero en un momentito de aquel congreso, de aquel encuentro, de aquella oración, de aquel hermano que estaba orando, comencé a oler, cerré mis ojos y comencé a oler un olor a rosas tan tremendo, tan fuerte, que ya no podía abrir los ojos yo y ya no quería abrirlos, sino quería respirar ese olor que me llegaba fuerte como un remolino de olor a rosas, y era nuestra Santísima Madre María, que había venido por mí para llevarme y acercarme a su Hijo. Amén. Entonces, y todavía aquí seguimos agarrados de la mano de nuestra Santísima Madre María. Y como este es un ministerio mariano, precisamente me dijeron que compartiera un poquito del Evangelio del día de hoy, pero voy a comenzar un poquito nada más con María. Con María, hablar un poquito de María, porque necesitamos reforzar nuestra fe un poquito, amén. Necesitamos saber los porqués de las cosas, porque sabemos que todas las demás personas o los hermanos separados, lo primero que nos empiezan a decir es que María no cuenta para nada. Por ejemplo, el otro día escuché un pastor que dice: María era como cualquier otra mujer, simplemente recibió un llamado diferente, un llamado a tener hijo de Dios, pero era una mujer como cualquiera otra. Y bueno, eso no es cierto, eso no es cierto. Y no es cierto no porque la Iglesia Católica nos lo muestre ni lo enseñe, sino porque así lo dice la palabra de Dios. Y lo que la Iglesia Católica nos enseña es lo que está en la palabra de Dios. O sea que todo lo que aprendemos en la Iglesia Católica, todo, no importa qué sea, es bíblico, está en la palabra de Dios. Y también María no era como cualquier mujer. Y yo estaba haciendo una pregunta y se las quiero hacer a ustedes. En la Biblia nos enseña que algunas
algunas veces Jesucristo, para mencionar a María, la mencionó como mujer, no le dijo mamá, ¿verdad? Y yo estaba recordando cuando estaba meditando esas palabras, que yo si mi hijo viniera y me dijera a mi esposa o a alguien de mi esposa, delante de mi esposa, y dijera, no, pues, la mujer esta, pues mi esposa rápido se ponía la chancla en la mano y le decía, ¿cuál mujer? ¿Cuál mujer? Soy tu mamá, ¿verdad? ¿Cierto o no? Usted haría lo mismo, ¿no? Si su hijo dijera, la mujer esta, ¿de quién te refieres? Soy tu madre, ¿verdad? Pero Jesús así dijo, por ejemplo, en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1, en adelante, las bodas de Caná. Cuando María se presenta a Jesús y le dice, se les acabó el vino, y le dice, mujer. No le dice, ay mamá, ay mamá, cámara, no, le dice, mujer. Mujer, ¿y a mí qué? ¿A ti qué? ¿Verdad? Como que es un poco duro. Después también, inclusive cuando está en la cruz, ¿recuerdan cuando está en la cruz? El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 29 en adelante, dice la palabra de Dios que está Jesucristo en la cruz y volteó y miró a quién. Allí le pusieron a su madre, ¿verdad? Pero no dijo en mi madre. Miró a otras mujeres, a María, su madre, dice a su madre. Y mirando a María, su madre, le dijo, ahí sí le dijo Jesús, son palabras de Jesús, le dijo, mujer, otra vez le dice mujer. Yo que María decía, ¿qué pasa conmigo? Se le botó la canica, ¿verdad? ¿Por qué creen que Jesús decía mujer a María? ¿Tiene una idea usted? ¿Alguien tiene una idea por ahí? ¿Por qué le decía mujer? ¿Vale? ¿Por respeto? ¿Qué más? ¿Pudiera ser por generalización al género femenino? ¿Por generalización? Todas las mujeres. Bueno, no fue por nada de eso. Le decía Jesús mujer porque todo lo que Jesús hizo en esta vida, en esta tierra, tenía que cumplir ¿con qué? Con el Padre. Con las promesas del Padre Dios, con lo que Dios había dicho. Todo, inclusive cuando bebe que le dan en la cruz la bebida esa del vinagre y todo eso, todo era bíblico, todo lo había profetizado desde antes. Todo lo que le iba a pasar, por ejemplo, que lo masacraron, que lo golpearon, que todo eso, todo era bíblico, toda la profecía, todo ya se había dicho en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías no dice de eso. Entonces, inclusive la palabra mujer, cuando Jesucristo le dice a mujer, a María, está hablando de algo que le dice a la gente y nos dice a nosotros, pon cuidado esta palabra, porque esta mujer es la que se habla la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. Jesucristo está poniéndole a la gente de su tiempo y a nosotros, cuando oímos que dice Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo, o le dice mujer, no es mi tiempo en las bodas de Caná. Cuando dice Jesús mujer, a nosotros nos está poniendo en el sentido del pensamiento, pon atención que esta es la mujer de cual Dios Padre se refería allá cuando habló con Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios que el Padre Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Otra vez y qué? Y allá en San Juan, capítulo 2, versículo que dice, mujer. En San Juan, capítulo 19, versículo 29, le dice, mujer, he ahí a tú. Esa es la mujer que Dios Padre está hablando desde Génesis, que le está diciendo a la serpiente allá con Adán y Eva, le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer.
Cuando le está diciendo a la serpiente entre ti, la mujer no le está diciendo entre ti y todas las mujeres. Le está diciendo entre ti y porque si no Dios hubiera dicho entre ti y las mujeres. Pero digo, entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? María. Por eso Jesús no puede decirle mamá. Por eso Jesús no puede decirle María, porque su nombre era Miriam, ¿verdad? No era María, era Miriam. Nomás en el lenguaje de nosotros, Miriam significa María. Por eso se le llama María. Bueno, en lugar de decirle María, mira, bueno, en lugar de decirle mamá, le dice mujer, para que nosotros sepamos que esa mujer es la que Dios Padre estaba profetizando. Es la que Dios Padre estaba hablando allá en el tiempo de Adán y Eva. Amén. Y luego le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su qué? ¿Y su qué? ¿Y cuál descendencia está hablando? Si María no tuvo más descendencia más que Jesús. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Nosotros. Digo porque Jesús era descendiente de María, es descendiente de María. Pero ya sabemos que Jesús es Dios, entonces ya había enemistad entre Jesús y la serpiente, entre Jesús y el demonio, ya había enemistad. De eso no estaba hablando Dios. Está diciendo, te pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Su descendencia. ¿Por qué cree? Porque vuelvo a lo mismo y vuelvo a la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Jesús en la cruz le dice a la mujer, mujer? Porque está hablándole de que ella es la mujer que habla el Padre Dios en el Génesis, que pondrá enemistad entre ella y la serpiente. Ahora lo que le sigue diciendo Jesús, escuche, le dice, mujer, he ahí a tú. ¿Por qué le dice eso, no? ¿Y a quién más le dijo ella a tu madre? ¿A quién le dijo? A Juan. ¿A quién? A Juan. Levanta la voz, ¿a quién? No fue a Juan. No fue a Juan. Mire, tenemos que poner bien atención a las palabras de la Biblia. Dice la Biblia así, que le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y le dijo al discípulo, no a Juan. Dice la Biblia, le dijo al discípulo. Si le hubiera dicho a Juan, entonces Juan hubiera dicho, esta es mi madre. Y yo dijera, ella no es mi madre, ella es madre de Juan. Porque Dios le dijo a Juan, ella es, no le dijo, madre, he ahí a tu mujer, he ahí a tu hijo, y no le dijo, y Juan, voltea para acá, Juan, he ahí a tu madre, ¿ok? No le dijo al discípulo. ¿Por qué dice la palabra que dijo al discípulo? ¿Quién es discípulo de Jesús? ¿Quién? Discípulo de Jesús es todo aquel que quiere hacer lo que Él dice. Todo aquel que le sigue los pasos. Todo aquel que le escucha. Todo aquel que trata de hacer su voluntad de Jesús. Ese es su discípulo. Entonces ahí Jesús dice al discípulo, que significa a todo aquel católico cristiano que sigue la voluntad de Cristo y que trata e intenta hacer lo que Cristo dice, a ese le dice, he ahí a tú. Si yo intento hacer la voluntad de Jesús, entonces a mí me dice Jesús, he ahí a tu madre. Y yo tengo que hacer como aquel discípulo hizo. ¿Qué hizo? Se la llevó a su casa, o sea que cargó con ella. La pregunta ahí que dije el otro día en otra iglesia, y la vuelvo a decir aquí, ¿usted qué cuidó a quién? ¿Jesús a María a Juan o Juan a María? María Juan. María Juan. Por eso Jesús le entregó a María como madre al discípulo y al discípulo como hijo a María. No para que el hijo cuide a María. Hace rato la hermana dijo,
del que se aventó, ¿verdad? Estaban precisamente oficiando una misa negra. Era una misa negra aquí en Estados Unidos y traían la hostia del cuerpo de Cristo y estaban blasfemando contra el cuerpo de Cristo. Estaban diciendo pestes y todo aquello. Y entonces ese hombre que estaba en satánicos la avienta al suelo y la va a pisotear y aquel hombre se avienta. No porque Dios necesite que lo protejamos, porque no se aventó a proteger el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no necesitamos defenderlo. Defendemos nuestra fe. Cuando ese hombre se avienta, le está mostrando a Dios cuánto lo ama, cuánto cree que de verdad ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso se avienta el hombre. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que el arca de Dios se iba a caer y aquellos hombres se aventaron y la detuvieron para que no se golpeara? Y recuerdan que el mismo Dios destruyó a esos hombres, como diciendo: no, tú no me puedes tentar, solamente un consagrado. Y ahorita pues nosotros lo tentamos porque nos están permitiendo que somos ministros de Eucaristía y eso, pero realmente solamente un sacerdote, una persona consagrada, debería tentar el cuerpo de Cristo. Yo soy ministro de Eucaristía, pero yo sí digo, no deberíamos de haber ministro de Eucaristía, solamente unas manos consagradas deberían tocar el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, así estamos con María. María es aquella mujer que Dios Padre habló en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y María es madre de nosotros porque nosotros somos la descendencia que el Dios Padre en el libro de Génesis estaba hablando. ¿Amén? Entonces hay enemistad entre la mujer y ¿quién? ¿Y quién? Y Satanás. Y entre la descendencia de la mujer y Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener ¿qué? ¿Enemistad con quién? Con Satanás. Debemos tener todo el tiempo enemistad con Satanás. ¿Por qué? Porque somos los descendientes de María. Y por otra parte, María no es como cualquier otra mujer. Todas las veces que la Biblia habla sobre María, las habla porque precisamente cada vez que la Biblia habla de María, está relacionado con la salvación de nosotros, con nuestra salvación. Todo tiempo, no con Esther, no con Sara, no con Ana, no con las demás mujeres que habla la Biblia, con María. Cada vez que lees sobre María, lees que está relacionado con la salvación. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, en Isaías capítulo 7, versículo 14, en Miqueas capítulo 5, versículo 1, en todas las citas bíblicas, en todos los momentos que se habla de María, es sobre la salvación. Y qué interesante, ¿cómo va a ser como una mujer cualquiera? Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién? ¿Quién? La Virgen. ¿Hay alguna virgen que pueda tener niños? No. Jamás. Entonces, ¿cómo va a ser una mujer como cualquiera? Si dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice, la Virgen. La Virgen. No hay una mujer que sea virgen que pueda tener niños. Jamás. Y no dice, será virgen hasta que tenga niños. Dice, la Virgen concebirá y tendrá niños, significando que la Virgen será virgen antes, durante y después. La palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿es como cualquier mujer? No. Es nuestra madre. Bueno, ahí los dejo con un poquito de enseñanza. ¿Amén? Voy a entrar un poquito a lo que me dijeron, porque si no me va a regañar mi hermano Jaime. Voy a hablar un poquito del Evangelio. El Evangelio nos hablaron de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero en sí la cita bíblica para el día de hoy era sobre el domingo de ¿qué? Sobre cuando Jesús llegó y le ponían las palmas y todo eso, ¿ah?
Bueno, eso es lo que vamos a meditar en este momento. Y vamos a leer un poquito la palabra de Dios para que la saboreemos y podamos entender. Cada vez que el Padre da la homilía, cada vez que el Padre da la homilía o que alguien viene a predicar o que dice la palabra de Dios, se supone que la palabra de Dios viene siendo, haz de cuenta, nosotros venimos a la iglesia, leemos la palabra de Dios o venimos a un ministerio. ¿Por qué venimos? Venimos porque queremos la salvación eterna. Queremos porque queremos llegar al cielo, ¿cierto o no? Porque al final de nuestros días queremos llegar a la vida eterna, queremos estar con Cristo, ¿cierto o no? Esa es la meta, ese es el final. Pero para poder llegar allá, es como cuando un campesino, ¿verdad?, va a sembrar maíz. Y de repente para él su meta es tener suficiente maíz para comer todo el año, ¿cierto o no? Esa es la meta. Sembrar y tener maíz para comer todo el año. Pero esa es la meta final. Pero para poder lograr tener eso, ¿qué significa? ¿Qué tiene que hacer el campesino? Pues primero tiene que arar, ¿verdad? Tiene que preparar la tierra. ¿Alguien es el campesino de aquí o no? Yo soy campesino. Yo estuve cuando estaba chiquillo, allá sembrábamos y picábamos chile y todo eso. Bueno, pues tiene que arar la tierra, tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que tapar la semilla, tiene que después empiezan a hacer, y tiene que hacer ¿qué? Echarle abono. Y echarle abono y empieza a salir zacate, y tiene que hacer también ¿qué? Quitar el zacate, limpiar. O sea que el campesino tiene que estar trabajando duramente para que su milpa pueda dar el fruto que él quiere. Igual en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que estar trabajando para poder lograr lo que queremos, que es la vida eterna. Y que cada vez que nos leen el sermón, cada vez que nos leen la palabra de Dios, debemos meditar esa palabra y debemos llevarla a la casa y debemos tratar de vivirla. Cualquier palabra que se nos pega es lo que Dios quiere que vayamos meditando. Amén. Entonces hoy vamos a meditar sobre ese momento en el cual se habla en el Evangelio del día de hoy. Y les voy a leer. Dice: al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al pueblo de enfrente, al entrar encontrarán un burrico atado, sobre el que nadie ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús lo había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Ellos se lo llevaron a Jesús y, poniendo sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús para que se montara en él. Jesús iba avanzando y extendían sus mantos en el camino. Cuando ya se iba acercando a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Palabra de Dios. Ahí me voy a detener un poquito, porque quiero que meditemos un poquito sobre uno de los personajes, especialmente uno de los personajes que habla ese pasaje. Vamos a meditar sobre uno de los personajes. Antes de meditar sobre los personajes, hay varios puntitos, muchos puntos que podemos sacar de esta palabra, pero el primer punto que me trae a la mente es que Dios manda a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y les dice:
Vayan ahí a esas casas que se miren enfrente, allá. Y al llegar ahí van a mirar un burrito amarrado, un burrito que nadie ha montado. ¿Verdad? Lo desatan y me lo traen. Si alguien les dice algo, pues le dicen que el Señor lo necesita. Lo primero que me viene a la mente es de que si a mí me dicen, por ejemplo, aquí me dicen, ve allí a las casas esas y vas a mirar un burrito amarrado, ve y tráemelo. ¿Qué pasa si yo lo estoy desamarrando y la gente me está viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué? Le llaman a la policía rápido, se está robando el burrito. O sea que el encargo de Jesús era algo que prueba la fe del hombre. Porque ellos iban a ir a agarrar un burrito que está amarrado, iban a desamarrarlo y decirle, córrele, para que no nos vean. Era como robándoselo. Pero ellos estaban probando la fe. ¿Saben lo que está significando eso, mi hermana? Está diciendo que Dios siempre lo que va a hacer y lo que quiere hacer en nuestra vida, siempre lo ha preparado desde antes. Dios siempre prepara el camino. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo o nunca nos va a decir que hagamos algo sin que Él hubiera abierto la puerta o cerrado la puerta. Nosotros tenemos que hacer como esos discípulos, aventarnos por fe. Ellos creían, si el Señor lo dice así, lo voy a hacer. Nada me puede pasar porque Él me está mandando. Y muchas de las veces nosotros no hacemos lo que Dios nos dice por el que dirán, por lo que dirá la gente, por lo que nos puede pasar. Ahora que, por ejemplo, estaba el COVID, muchas de esas vacunas del COVID decían que estaban hechas con fetos de niños abortados. Sin embargo, yo o alguien puede decir, bueno, porque si no me vacuno me van a correr, pues me voy a vacunar. Va contra nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe dice que nosotros no participamos en abortos. Y si está hecha de fetos y abortos, no debo ponerme esa vacuna. Sin embargo, me dice, ¿te puedo correr? No, pues entonces me la pongo. Te pueden correr, te pueden meter a la cárcel si agarras su burrito. Yo agarro el burrito porque el Señor me lo ha dicho. Entonces, el Señor nos prueba la fe. El Señor nos pone a probar nuestra fe, a ver realmente cuánto creemos en Él, cuánto confiamos en Él. Hubo gente que dijo, no me pongo esa vacuna, no hago esto, no digo que ella al aborto, no acepto el matrimonio del mismo sexo, no lo acepto porque mi fe así lo dice, y así lo dice el Señor, y yo seguiré creyendo en eso, y si se me cierra una puerta no importa porque Dios me va a abrir otra. Si me corren de este trabajo no importa porque Dios ya me tiene otro trabajo. Esa es fe. Y así estaban estos dos discípulos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando ellos lo estaban desamarrando, llegaron los dueños, dice, y los dueños le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué lo desatas? ¿Verdad? Yo que llegaron con rifles en la mano así, apuntándoles y con una pedrada así de, ¿por qué lo desatas? ¿Qué? Pero ellos con la fe no corrieron, ni lo dejaron, pues ahí está tu burro. No. ¿Qué dijeron? Tal y como el Señor lo dijo, ni le inventaron una palabra más, ni nada. Jesús les dijo, les dicen, el Señor lo necesita. Y así como Jesús dijo, así dijeron ellos, el Señor lo necesita. ¿Y qué pasó? Mira que el dueño soltó la piedra. Porque Dios ya había preparado la mente de aquel dueño. Porque aquel dueño ya tenía, Dios ya había entrado en ese corazón, en esa mente. Y cuando ese dueño escuchara esas palabras, él se iba a calmar, iba a permitir. Dios prepara, hermana, Dios prepara el camino. Solamente que confiemos en Él. Ahorita quiero hablar un poquito, nada más, de alguien bien especial de esa historia. De alguien bien especial. Y del que quiero hablar es del burrito. Precisamente el burrito. ¿Y saben por qué quiero hablar del burrito? Porque ese burrito nos enseña tanto. Calladito así como está, nos enseña tanto a cada uno de nosotros.
Dice la palabra de Dios que era un burrito que nadie, ¿qué? Que nadie lo había montado. No le habían puesto carga, no lo habían usado. Imagínense un burrito, yo soy el burrito, usted es el burrito. Imagínense que ya tenemos 30, 40, 50, 60 años y no nos han usado para nada. Muchas de las veces nos sentimos inservibles porque no nos hacen caso. Nos sentimos un cero a la izquierda porque no nos hacen caso, no nos ponen atención. Nos sentimos mal porque no nos escuchan, porque nuestra voz no entra en el corazón del otro, porque queremos opinar y no nos quieren. Así estaba el burrito, pero sin embargo se mantenía ¿qué? Paciente. El burrito nos enseña de la paciencia. Y yo le decía, mientras que me den documentos, ¿qué le hace que no me use? Pacientemente esperaba a ver cuándo lo iban a usar. Lo primero que nos enseña ese burrito a que seamos pacientes, a que si tenemos una enfermedad, a que si tenemos un problema, una dificultad, vengamos a los pies de Cristo, vengamos a los brazos de María, le pidamos al Señor que nos ayude y salgamos con esa fe plena, pero seamos pacientes a esperar el milagro de Dios. ¿Recuerda lo que le dijo a Marta, a María? A Marta, el Señor cuando se murió Lázaro, que se murió y estaba desesperadísima ella, y va y todo se atreve a reclamarle a Cristo y le dice, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Todavía se atreve, por su desesperación, se atreve a reclamarle a Cristo, pero entonces Cristo le dice, Marta, Marta, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. San Juan capítulo 11, versículo 40. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Sé paciente. Y eso nos pide Dios. Si vemos nuestros hijos descarriados, que no quieren saber de Dios, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos que andan por malos pasos, sigamos pidiéndole a María, sigamos pidiéndole a Cristo, sigamos confiando plenamente en Él, que tarde o temprano miraremos la gloria de Dios. Que esa es promesa de Dios, Él promete. Él promete, dice Hechos 16:31. ¿Cómo seré salvo? Le dijeron a Pablo y dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Palabra de Dios. Tú y tu familia, no nomás tú. Y creer es tener paciencia, es tener fe, es esperar, es no estar así queriéndole arrancar el milagro a Dios. No, Dios ya lo tiene y Dios ya sabe lo que necesitamos. Simplemente a veces quiere probar nuestra fe, como probó estos dos discípulos que le digo, vayan a agarrar ese burrito que está amarrado. Yo creo que yo le hubiera dicho, no, pues agárralo tú. A mí me van a decir que está aquí. A mí me van a decir que me lo estoy robando. ¿Quieres que me metan al bote? Ve tú, ¿va? Sin embargo, ellos tuvieron fe. Y por fe dieron el paso. Eso nos pide Dios, como el burrito. Ser pacientes. Pedirle al Señor, irnos confiados plenamente de que Él nos ha escuchado y recibiremos ese milagro que tanto deseamos. Amén. Segundo paso que nos enseña el burrito, dice la palabra de Dios, que lo desamarraron y se lo llevaron, ¿verdad? Se lo llevaron a Cristo. Y dice que llega con Cristo y que le ayudaron a Cristo, le pusieron mantos y todo y lo subieron a Cristo. Se dejó montar por el Señor. No lo habían montado y no sabía de qué era carga en absoluto, pero sin embargo se sube Cristo. ¿Y usted cree que pegó el reparo que tenía que haber reparado? Además, mi hermano dice, ¿tú por qué te subes? Le dice, haz una patada abajo. Pero sin embargo no reparó, no le tiró patadas a Cristo, nada, sino que se dejó montar por el Señor y no lo va a montar. Dice la palabra de Dios que Jesús se montó y comenzó a guiar al burrito para dónde ir. Miren qué enseñanza tan grande. Porque a veces nosotros no nos dejamos montar por Cristo
ni siquiera guiar por el Espíritu Santo ni por el Señor. Cuando sentimos coraje, cuando no queremos perdonar, cuando sentimos envidia, cuando sentimos orgullo, vanidad, soberbia y todo lo que termina en ella, ¿no? Cuando estamos mal, que tenemos odio, etcétera, no permitimos que el Señor nos monte ni que tampoco guíe nuestra vida. Queremos seguir sintiendo eso, queremos hacer daño a la otra persona, tenemos envidia y queremos tener lo que el otro tiene hasta más, o queremos que al otro le vaya mal, etcétera, y no permitimos que Dios se suba en nosotros, que tome posesión de nuestra vida y que mucho menos guíe nuestra vida, ¿no? Que mucho menos guíe nuestros pasos. Si vamos manejamos al estilo mío, ¿verdad? Que de repente me desespero y me le arrimo al otro carro como queriéndolo puchar, ahí lo llevo. Y llego a la otra orilla, yo creo que digo, busco a Jesús y ya no lo llevo porque se bajó desde atrás el Señor. Digo, pues, no me dejas ayudarte, ¿no? Vas desesperado, vas enojándote, vas estresándote. Entonces, el burrito permitió que Jesús tomara control de su vida, que Él lo guiara, y Él iba tranquilo. Serio, nomás, ¿para dónde quiere, Señor? Pues nomás, mira, jálale para acá y me voy para allá, jálale para allá. Así sencillito, ¿verdad? Así sencillito, pero nosotros no. Nosotros no, decimos, vamos a la iglesia, pero de repente acá está un partido de fútbol y el Señor le jala para acá y yo me hago como mi perro a veces que lo agarro y me lo quiere llevar para la casa y que no quiere irse a la frenón el perro y empiezo yo creo que el Señor así se hace. El Señor me jala para la iglesia y yo digo, no, yo quiero ver el partido de fútbol, o yo quiero ver la novela, o yo quiero hacer esto, aquello, quiero ir con la familia, o quiero ir con el vecino, la vecina, etcétera, pero no quiero dejarme guiar por Jesús. Qué maravilloso es dejarnos guiar por Jesús, porque cuando dejamos que Jesús guíe nuestra vida, entonces todo se va poniendo tal y como debe ser, todo va cayendo en lugar. Tercer punto que el burrito nos enseña. Dice la palabra de Dios que cuando va entrando Jesús con el burrito, le van aventando mantos y palmas y todo, ¿verdad? Para que vaya pisando. Que vaya pisando. Le van poniendo ahí. Y muchas de las veces nosotros y mucho más nosotros que le servimos al Señor, como nuestros hermanos o yo, nos adjudicamos o nos quedamos con un poco de la gloria, ¿verdad? Nos quedamos con que la gente habla bonito de uno, o que la gente dice, ay, qué bonito hicieron Jaime y Minerva, el día de hoy estuvo muy bonito, y como que se levanta el cuello de Jaime así, y se queda con la honra. Y luego que le dice, ay, qué bonito, mira, le trajeron bien muchas flores a la Virgen, qué hermosísimo estuvo ahora. Y Jaime y Minerva como que se así hinchan más, ¿no? O a mí me dicen también, ¡ay, qué bonita tu predicación! Y como que, mire, siento hasta que me elevo y no piso el suelo, como que ando así. Y nos empezamos a quedar con la gloria que le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y el burrito nos enseña que Él va caminando y le van aventando cosas y Él va batallando porque hasta le pegan en las patas. Pero sin embargo, aunque le van pegando a Él en las patas, Él está viendo que toda la honra y toda la gloria está ¿para quién? Para el que lleva arriba, para Jesús. Y Él no quiere, Él ni siquiera está allí echando ese rebuznido ni nada. Él simplemente dice, llévame aquí para allá, y la guía. Pero Él no se queda con ninguna honra de nada. He escuchado personas que dicen, yo tengo lo que tengo mi casita, tengo esto, porque he trabajado duro. He trabajado duro. No es porque has trabajado duro. Es porque Dios te lo ha permitido. Es porque Dios te lo ha permitido. Dios te ha dado eso. Si Dios haya querido, no tuviera nadie. Si Dios quiere, ahorita te lo quita. No hay que quedarnos con la honra de nada. Si tenemos una troquita es porque Dios la ha permitido. Si tenemos una casita es porque Dios la ha permitido. Si tenemos salud es porque Dios la ha permitido. Si tenemos vida es porque Dios la permitió. Si tenemos nietos, si tenemos hijos, si tenemos lo que tengamos es porque Dios así lo ha permitido.
nosotros hemos hecho nada. La misma palabra de Dios nos dice, fíjese, dice la palabra de Dios, trabaja para el Señor y no para ti. Y no sientas que has hecho nada, sino que has hecho lo que se te ha pedido hacer. Eso lo dice la palabra de Dios, y eso lo dicen los santos. Cuando hagas algo, siente que has hecho simple y sencillamente lo que se te ha pedido hacer. El burrito nos enseña tantas cosas que no se quedaba con nada de la honra, ni inclusive ni siquiera lo mencionamos. Simplemente hicimos, el Señor se subió a subir al burrito y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y el burrito hizo su trabajo. Y él participó en la obra del Señor. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, participar en la obra del Señor, pero no adjudicarnos ninguna honra y ningún honor. Eso le pertenece a aquel que nos dio la vida. Amén. Amén. Te vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude